Se encuentra a disposición de las señoras diputadas. La señora secretaria dará lectura de la cuenta. Buen día, se han recibido los siguientes documentos. Una carta de la presidenta del Colegio Médico Regional de Santiago, por la cual solicita poner en agenda el proyecto de ley radicado en esta comisión desde el 8 de septiembre del año 2021, boletín 12.527-11. Oficio de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, por el cual remite el primer informe en adjunto acerca de los gastos para el financiamiento de estudios sobre paridad de género en el Poder Judicial, el estado de verificación de la paridad en la actualidad y recomendaciones para generar mecanismos para su promoción. Eso es todo, presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre varios. Gracias, presidenta. Solo consultar, presidenta, con respecto a la reunión que tenemos pendiente con la Comisión Mixta con Educación para reunirnos con los asistentes de educación. ¿Se acuerdan que con respecto al tema de la conformación de los SLEP, de los nuevos SLEP que vienen a nivel regional y nacional? Entonces, eso está pendiente. Yo no sé cuándo tendremos posibilidad de poder retomar esas reuniones. Gracias, presidenta. Un segundito, diputada Morales, si hicimos una priorización con la Secretaría de todos los que nos faltaban, estamos poniendo en tabla. Les voy a mandar mejor cómo avanza, porque por eso vamos a tratar de sesionar 2 veces, los días lunes de la semana pasada para recibir a los invitados que nos faltaban, porque estamos con la lista bien atochada, no solamente de este año, sino del año pasado. Entonces, hay un montón de que están quedando abajo y estoy tratando de subirlas. Y traté de que se juntaran, por ejemplo, con la endometriosis para que nos calce con la misma llamada al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de la Mujer y al Ministerio de Salud. Pero estamos en eso. Tenemos una larga lista de gente que todavía falta, peticiones muchísimas de todos ustedes que no estamos al debe. Sí, hay unas de BTF del año pasado también. Hay varias invitaciones que estamos tratando de darle curso. ¿Alguna puntos varios? ¿Sí? No, yo solamente como informativo, como el día lunes vinieron las representantes de la Fundación Endometriosis y quedamos en que íbamos a enviar una comunicación a la Comisión de Salud. Bueno, yo ayer hice la solicitud a la Comisión de Salud y la presidenta de la comisión, la diputada Gamuri, me comentó que la próxima semana se coloca el proyecto en tabla, así que ya lo tenían ellos acordado. Así que le informo aquí a esta comisión para que también estemos en sintonía. Gracias. Según la orden del día, esta sesión tiene por objeto abocarse a la siguiente tabla, que tiene 3 puntos. Sin embargo, ninguno de los invitados nos había contestado, pero nos dicen que está acá Subsecretaría del Trabajo para hablar del punto número 3. Podríamos tomar acuerdo para que lo escuchemos, partamos por ese, y habíamos quedado además en continuar con la discusión, y si es que ya no venía ni un invitado más del gobierno, empezar la votación. Habíamos quedado de acuerdo con la diputada Romero sobre monitoreo telemático. ¿Podemos tomar el acuerdo? Perfecto. Entonces vamos a partir. Ya, perfecto. Esperemos 2 minutos. ¿A qué hora tenemos que hacer? 6:30. Ahí está, sí. Perfecto, ya. Ya, entonces vamos a pasar al punto 3 inmediatamente, que fue el invitado que nos contestó. Entonces tenemos recibir a la ministra del Trabajo, Previsión Social, señora Yaret Jara, o en subsidio la encargada de transversalización del género del Ministerio, doña Daniela López, a fin de que exponga sobre el informe de acompañamiento sobre conciliación familiar de la vida personal, familiar, laboral, elaborado por la subsecretaría de este ministerio. Ofrezco la palabra al subsecretario Ocardo. Bien, por su intermedio, presidenta, en representación de la ministra Jara, se nos ha pedido que
hagamos una presentación sobre el trabajo que hemos hecho como ministerio sobre las políticas de conciliación, trabajo y vida familiar. Y de hecho, mientras se carga la presentación, les aprovecho de comentar que hoy día en el Senado, en la Comisión del Senado, se acaba de aprobar la idea de legislar del proyecto que envió el Ejecutivo, pero que hay que decirlo, recoge más de 15 proyectos que han presentado tanto en el Senado como en la Cámara distintas parlamentarias y parlamentarios. Así que estamos bien contentos porque se le da el vamos a una discusión que era muy necesaria, que sabíamos que tiene mucha expectativa de parte, sobre todo, de las organizaciones de madres, de padres y en general de personas que tienen a cargo personas en cuidados. Y en ese contexto estamos obviamente trabajando contra el tiempo, ya que como saben, la alerta sanitaria se acaba el 31 de agosto y por lo tanto esperamos que ese proyecto dé a la luz prontamente. Solamente la idea de legislar, así que, pero ya entramos en el fondo. Sí. Entonces, por su intermedio, Presidenta, la idea es comentarles las distintas estrategias que ha asumido el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, entendiendo que asumir y avanzar en políticas de conciliación y de corresponsabilidad requieren de estrategias múltiples, no hay una única política que resuelva este problema, sobre todo considerando que las necesidades de madres y padres y de personas que cuidan son muy heterogéneas, tienen distintas realidades, pero el objetivo justamente de estas políticas es, por un lado, lograr que más personas con estas características ingresen de manera plena al mercado laboral y, por otro lado, alcancen una mayor autonomía económica. En ese contexto, una de las primeras políticas que adoptamos se dio en el marco de la discusión de la reducción de jornada laboral de 40 horas, que ya es ley desde el 26 de abril del 2023, y en eso se entregaron dos medidas que creemos que van a ser muy relevantes para poder avanzar en materia de conciliación, que tienen que ver con el derecho a bandas horarias de madres y padres de niños o niñas de hasta 12 años que van a poder ingresar una hora antes o una hora después al lugar de trabajo, y esto además hay que señalar que es un derecho y por lo tanto, salvo características muy particulares de la empresa, este derecho se va a poder ejercer y con ello también resolver problemas muy concretos y muy prácticos, como es por ejemplo conciliar los horarios de entrada de niños o niñas al colegio con el ingreso al lugar de trabajo remunerado, o bien también la posibilidad de compensar horas extraordinarias por días de feriados adicionales que se van a poder hacer hasta 5 al año. Si bien sigue siendo la prerrogativa que obviamente las horas extra, como lo establece nuestro Código Laboral, se establezca remuneradamente, va a estar esta alternativa también como derecho, lo cual va a poder facilitar cuestiones como horas al médico, tener permisos específicos y no tener que estar dependiendo del empleador muchas veces para que estos permisos se ejecuten. Y en ese contexto avanzamos justamente en medidas que van a permitir, además de la reducción de jornadas, que ya eso entrega mayor tiempo a las personas en general, estas medidas específicas que creemos que van a ser un primer paquete de medidas, entendiendo, como les decía, que como gobierno y como ministerio, y también muy en línea con la discusión que se ha dado acá en el Congreso, ir avanzando en distintas políticas que vayan haciéndose cargo de las distintas necesidades que hoy día tienen las familias, que son muy diversas, como lo sabemos, son requerimientos diferentes y por lo tanto tener un enfoque integral es justamente el que nos permite ir abordando estas necesidades. Bueno, eso más o menos ya lo expliqué, que fue nuestro primer paquete de medidas, que como les decía, el objetivo es buscar mayor soberanía sobre el tiempo de las personas para conciliar de mejor manera la vida familiar con la laboral. Y en esto hay que ser muy enfáticos que estas políticas de conciliación son políticas que buscan conciliar el trabajo remunerado con las responsabilidades de cuidado y también con el tiempo libre de las personas, y que no son una que se superpone sobre la otra. Es decir, en la conciliación implica que se hagan las dos actividades a la vez, más allá que muchas veces esto en la práctica sabemos que ocurre. La siguiente, por favor. Entonces, es en ese contexto en que quería dar paso a Daniela López, que es la encargada de transversalización
de Género de la Subsecretaría del Trabajo, también para comentarles un proceso que hemos llevado adelante, que es sobre el cual también se enmarca este proyecto que les comentaba recién de conciliación que se está discutiendo en el Senado, pero que también busca ir incorporando otro tipo de políticas que esperamos también vayan de la mano con un anuncio que ya hemos realizado y que el día de ayer, a propósito del pacto fiscal, se volvió a ratificar, es que podamos avanzar también en la extensión del derecho a la cuna, que como sabemos también es una de las políticas más importantes para poder avanzar en conciliación. Así que, por su intermedio, Presidenta, si le puedo dar, o sea, si puede Por participar. supuesto que sí. Ay, sí. Muchas gracias a todas las parlamentarias de la comisión por la invitación y poder comentarles como el trabajo que se hizo. Señalando lo que decía el subsecretario, viendo el contexto del desafío que nos tocó a nosotras hacer la mesa de conciliación, parte de algo bien particular que es súper interesante como poder analizar en la trayectoria laborales, en particular de las mujeres con labores de cuidado. Esto nace principalmente por diálogos sociales en las mesas de 40 horas a nivel nacional, en los cuales la mayoría de las mujeres trabajadoras con labores de cuidado señalaba que la jornada tradicional no era compatible con los requerimientos del cuidado. Aquí voy a poner en términos muy concretos en el ejemplo. Los horarios de los jardines infantiles y las salas cunas no coincidían con el inicio de la jornada laboral. ¿Qué significaba eso para las mujeres en particular? Es que siempre están llegando tarde al trabajo. Por tanto, constituía dos causales muy importantes para su estabilidad o falta de estabilidad laboral. Una que era un constante, digamos, como descuento salarial por retraso, y eso al mismo generaba que fueran como trabajadoras problemáticas, como se empezaba a generar una cultura en el mundo del trabajo, como un castigo a la maternidad, porque eran mujeres que siempre tenían que estar lidiando con la doble presencia y la interferencia de mi hijo se cayó en el colegio, no lo alcancé a dejar en la mañana, me falló el cuidado, etcétera. Por tanto, se constituía más que en un entendimiento del problema de las mujeres en el mundo del trabajo, como un castigo de por qué ella no resuelve sola este problema y me lo traspasa a mí en el mundo laboral. Cuando nosotros nos dimos cuenta de eso, aparecen estas normativas, que son las bandas horarias en particular, porque lo que hace precisamente ahí es cuidar dos cosas. Una, que no se genere hostigamiento, por tanto el vínculo laboral de la trabajadora, pero lo más importante es cuidar su salario, porque al tener la extensión de que se pueda adaptar a digamos, los servicios educacionales, esa trabajadora deja de llegar tarde al trabajo. Por tanto, ya no se le descuenta, ya no se la amonesta, entonces era algo muy relevante, muy concreto para las mujeres trabajadoras con labores de cuidado en este país, en particular mujeres madres, digamos, que necesitan de los colegios y todo el tema. Ahí nos dimos cuenta que se habría, digamos, un problema social mucho más grande que no se iba a resolver 100% en 40 horas, que podíamos avanzar en ciertas normativas, que en particular tenían dos, que era este tema de que coincidieran el mundo educacional con el mundo del trabajo en la entrada y salida, pero también otras las contingencias del cuidado, que es el permiso que explicaba el subsecretario. Por ejemplo, lo que suele pasar a todas las que somos mamás, que es que nuestro hijo se cayó, nuestro hijo se enfermó, etcétera, y que eso no significara tener que salir del trabajo y por tanto que te descontaran eso, te amonestaran o ocupar la hora de colación, sino poder tener un permiso legítimo para hacerme cargo del cuidado. Avanzamos en esos dos, pero sin duda lo que nos exponían las mujeres era mucho más profundo. De ahí el trabajo que hicimos en estricto rigor fue un trabajo también de evidencia comparada, tanto en derecho como en datos, digamos, de cómo se establece la brecha de género en el mercado laboral. Y por otra parte, algo que tenía que ver más como cualitativo, que era escuchar las diferentes voces de mujeres a nivel país para poder entender la cotidianidad actual, no como la promesa de cómo podríamos mejorar en algún otro sistema en particular, sino cómo ahora podemos mejorar su vínculo laboral. Ahí abrimos la mesa de conciliación en septiembre, que es la mesa de diálogo que está acá, que nos pidió el subsecretario, la ministra Orellana y la ministra Jara. Y ahí esta tuvo una particularidad diferencia de 40 horas que se hizo con modalidad híbrida, precisamente porque uno de los grandes problemas de las mujeres son los traslados, a propósito de las faltas de redes de cuidado. Eso permitió que hubiera una alta participación a nivel nacional de diversas organizaciones de mujeres, pero ojo, la convocatoria no era mujeres, era el mundo del trabajo, a los trabajadores y empleadores, pero ustedes comprenderán que está tan arraigado los sesgos y estereotipos de género que el 90% de las que participaron a nivel nacional fueron mujeres. Mujeres con diferentes tipos de realidades, mujeres de diferentes tipos de rubros y con diferentes labores de cuidado. Digamos, unas de niños, algunas dentro del espectro autista, con discapacidad, personas mayores, personas con dependencia transitoria permanente, etc. Ahí fueron más de 160 organizaciones a nivel país,
sindicalizadas o no sindicalizadas, muchas organizaciones también de la sociedad civil, de las mujeres trabajadoras en torno, por ejemplo, a la maternidad, derechos laborales para la maternidad, y también empleadores y empleadoras. Además, esta mesa tenía una labor de funcionar lo más rápido posible en sus resultados porque estaba asociada a la presión de la alerta sanitaria. Por tanto, estas leyes que se habían otorgado para mantener el vínculo laboral en la alerta sanitaria perdían su vigencia y aumentaba la presión que ya estaba generando legítimamente las organizaciones de la sociedad civil por tener lo que habían sido como derechos excepcionales, ahora como derechos permanentes. Lo que avanzando en eso, bueno, ahí como se ven, la mesa la compusimos técnicamente por el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo, para que se... Daniela, discúlpeme, tenemos que ir a dar quórum a la sesión especial. Volvemos en 10 minutitos. ¿En Sí, 10 minutitos ya más? En general del proyecto de monitoreo telemático, sí. Entonces volvamos en 10 minutitos más para terminar con Subsecretaría del Trabajo y pasamos a lo de monitoreo telemático. Vamos a dar quórum. Lo que nos arroja las diferentes realidades de los diálogos sociales. Sí, se escucha. Es que se identifican por la diversidad de mujeres trabajadoras en Chile tres grandes áreas problemáticas del derecho al trabajo remunerado y el reconocimiento en labores de cuidado. Primero es la desigualdad de género en el mercado laboral, se traduce muy en simple, es que las mujeres en particular tienen una experiencia interrumpida con el mercado laboral. Y eso el día de mañana tiene las consecuencias de lo que se denominan o mal llamadas las lagunas para las pensiones. Por tanto, las lagunas están pensadas en un modelo más masculino del trabajo, es decir, alguien que puede tener una experiencia ininterrumpida laboralmente, incluso ascendente. Las mujeres por las labores de cuidado, sea maternidad u otras labores, están entrando y saliendo del mercado laboral. Siempre es como un sacrificio propio, se identifica como primer gran problema. Entonces son dos áreas, el problema es la participación, es decir, ingreso al mercado laboral, y el otro es la mantención de manera estable. Un gran problema son los cuidados de los niños y niñas, en particular de 5 años hacia abajo, que es un gran tema que tenemos, y las personas en situación de dependencia. Y ahí podemos ir viendo como ciertas como citas que nosotros sacábamos de los diálogos a propósito de cómo las mujeres vivencian su experiencia con la dificultad del trabajo remunerado o no remunerado. Podríamos pasar a la siguiente. Acá le voy a dar la palabra al subsecretario, que les va a mostrar como datos actuales de nuestro mercado laboral y las brechas estructurales de género. Bueno, por su intermedio, Presidenta, bueno, seguir un poco ilustrándoles cómo se expresan estas brechas en nuestro mercado laboral y también plantearles lo estructurales que son. Y por lo tanto, más allá de la situación que existía previa a la pandemia y que sabemos que estamos todavía con brechas que implican recuperar mayor participación, sobre todo de mujeres en el mercado laboral, sí hay que señalar que hay una diferencia muy clara entre quienes son personas que son proveedoras o que son personas dependientes y que tienen personas asociadas. O sea, no es solamente dificultades tanto de participación como de desocupación, entendiendo la participación como las personas que se encuentran hoy día insertas en el mercado laboral, ya sea trabajando por un trabajo remunerado o bien buscando trabajo. Y el caso de la desocupación, que son las personas que buscan trabajo, lo que se conoce más popularmente como el desempleo. Ya, en ambos factores sabemos que existen brechas importantes entre hombres y mujeres, pero si uno controla por el hecho de ser un hombre o una mujer que es proveedora de hogar, vemos que la brecha en la tasa de participación es de 14,5 puntos y la brecha en la tasa de desocupación de 2 puntos, esto en contra de las mujeres. Sin embargo, y esto nos parece importante señalar, que cuando hablamos de hombres o mujeres con menores dependientes, esa brecha en la tasa de participación aumenta radicalmente. Por lo tanto, el principal foco que tenemos que afrontar justamente para intentar reducir esas brechas es tener políticas de conciliación y políticas de corresponsabilidad. Eso es bien importante señalar porque cuando uno mira los datos agregados de brechas de participación de hombres y mujeres son muy importantes, pero uno cuando diferencia entre quienes tienen personas dependientes a su cargo y no, eso finalmente se traduce en una brecha mayor. Y un elemento adicional que es lo que se conoce como el subempleo por insuficiencia de horas. Lo siguiente,
muchas personas pueden trabajar una media jornada por distintas razones, pueden ser voluntarias e involuntarias, pero un indicador que es importante contactar es cuando una persona tiene una jornada, por ejemplo, una media jornada, y la pregunta si eso lo hace por voluntariedad, porque tiene otro tipo de actividades, porque a lo mejor no requiere de toda una remuneración completa, o bien lo hace queriendo trabajar más horas, no puede por alguna razón. Y este dato es muy decidor a la hora de entender por qué muchas más mujeres se encuentran hoy día en situación de jornadas parciales, lo cual les entrega salarios también más acotados y por lo tanto les entrega menor autonomía económica. Es cuando uno va a las cifras del 2022, eh, habían alrededor de 12.000 mujeres que se encontraban en una situación de subempleo, es decir, trabajaban menos horas de las que hubieran deseado, y la razón es por razones de cuidado. Es decir, no pueden pasar de la media jornada a la jornada completa, fundamentalmente por razones de cuidado. Y cuando lo vemos en el caso de los hombres, lo veían ahí en el gráfico, no eran más de 700, 800 personas, o sea, una diferencia casi de 13 veces entre hombres y mujeres. Otro elemento importante tiene que ver justamente con la participación de hombres y mujeres en el mercado laboral. Estamos hablando de que a nivel de la población hay alrededor de un 51% de mujeres y un 49% de hombres, pero cuando uno va a la desagregación por personas que participan, que están fuera de la fuerza de trabajo, como pueden ver, solamente hay 2 millones de hombres fuera de la fuerza de trabajo y 4 millones de mujeres. Y aquí el dato también que es muy decidor es que cuando uno discute sobre las cifras de empleo, están las personas que están ocupadas, informales o formales, pero que están ocupadas y reciben un salario, los que buscan trabajo y las personas inactivas. Generalmente uno se concentra mucho en las personas que están desempleadas, que son las que salieron a buscar un trabajo, y miramos muy poquito una cifra que es muy importante, que es lo que ni siquiera, las personas que ni siquiera salen a buscar trabajo, ¿ya? Y cuando observamos esas cifras, nos encontramos que tenemos prácticamente el doble de mujeres que fuera del mercado laboral, que ni siquiera salen a buscar trabajo, por lo tanto ni siquiera se contabilizan como desempleadas. Y cuando uno consulta las razones de por qué no salen a buscar, que están fuera de la fuerza de trabajo, en el caso de los hombres solo un 3% dice que es por responsabilidades familiares y de cuidado, pero en cambio cuando uno se lo pregunta a las mujeres es prácticamente un tercio. Por lo tanto, las razones de cuidado hacen que prácticamente 1.300.000 personas ni siquiera tengan la posibilidad de salir a buscar un trabajo, ¿ya? Entonces, esto es para graficar lo relevante que son las políticas de conciliación y corresponsabilidad que permitan justamente de ir rompiendo estas barreras. Daniela. Gracias, secretaria. Con su término, presidenta, continúo. Bueno, y ahí se tocaron diferentes temáticas que fueron puestas por las necesidades propias de las mujeres. Ellas identificaban medidas que les podían, que son medidas de trabajo, pero que les pueden facilitar la conciliación. Una de ellas, que tuvo una alta participación, significaba la experiencia del teletrabajo. En esa experiencia del teletrabajo, uno podría decir que se identifican beneficios del teletrabajo hacia la conciliación y ciertos riesgos por el grupo de mujeres. Y el consenso es empujar una normativa que se haga cargo de los riesgos, pero que reconozca esta modalidad de trabajo como una forma que permite conciliar. ¿Cuáles son los beneficios que son muy importantes? Porque también acá, nosotros no lo pusimos acá, pero por la devaluación del trabajo de las mujeres, por la brecha salarial de género, las mujeres en general percibimos menos salario. Es una discriminación arbitraria estructural de nuestro mercado laboral. ¿Qué ocurre? Que para una mujer que cría sola y que trabaja, tercerizar en el mercado el cuidado es casi imposible, es muy caro. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellas explican de una manera muy concreta su realidad y identificaban en el teletrabajo los siguientes beneficios: que reduce costos de movilización, a propósito del tema de los cuidados, reduce costos de tercerización de los cuidados y les genera una sensación y una disponibilidad mayor de la autonomía del tiempo, poder organizarme la semana. Incluso si tengo una contingencia, me falló, no sé, mi mamá o alguien, quizás puedo ir a buscar a mi hijo después del colegio y sigo trabajando jornada completa. Y algo muy importante ahí, que tiene relación con lo que decía el subsecretario anteriormente, que tener estas medidas y otras que vamos a presentar les permiten mantener la jornada completa y no tener que entrar obligadas a la jornada parcial por insuficiencia de horas. Continuamos con la siguiente. Bueno, acá también hay ejemplos de cómo ellas perciben las necesidades de más. O sea, por ejemplo, ahí van directamente con lo que valoran la sala cuna, pero dicen como Junji integra, no tiene los cupos, no tengo cómo pagarle a quien cuide, entonces, ¿qué hago? Me quedo en la casa, teletrabajo como una posibilidad. Al fin y al cabo, ellas reconocen la complicación cotidiana de poder trabajar y cuidar. Siguiente.
Acá, bueno, le doy otra vez la palabra al subsecretario porque esto es súper importante entenderlo. Tiene que ver con las cifras que tuvimos de teletrabajo en pandemia, que tenemos que mirarlas siempre de manera excepcional, que no se pueden como llegar y correr hoy en día a la realidad actual. En esto creo que hay dos datos que tenemos que tener en consideración cuando pensamos sobre todo en el proyecto de conciliación que permitiría avanzar en el teletrabajo o las jornadas híbridas también como una forma de conciliación, que es que en el pic de la pandemia, y ahí si se fijan en la línea roja es la cantidad, el promedio, la proporción a nivel nacional, y en el caso de la línea celeste arriba es el caso de las mujeres, y en la línea más abajo es la de los hombres, es que en el pic de la pandemia trabajaron en modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia, porque también hay algunos casos de mujeres que trabajan en las casas, que no necesariamente trabajan mediante un computador, también lo pueden hacer haciendo trabajos manuales, pero desde la casa. Es que esas personas llegaron a trabajar en torno al 20,3% de los potenciales trabajadores de la fuerza laboral lo hicieron en teletrabajo. ¿Ya? Y en el caso de las mujeres esto se elevó al 27,2%, lo cual nos dice dos cosas. Primero, es un indicio de, en una situación muy extraordinaria, con muchas dificultades, donde muchas personas retornaron a sus casas. Estos son los máximos, por decirlo así, que el país podría teletrabajar, entendiendo además que en esas cifras están muchas trabajadoras de la educación que en rigor se fueron a sus hogares, pero que en la práctica son trabajos que se debieran hacer presencialmente, por lo tanto, ese pic de 20 puntos podría llegar a un 15% de la fuerza laboral que hoy día se puede desplegar a través del teletrabajo. Y la segunda, que hay una diferencia muy importante entre los hombres y las mujeres que teletrabajan, o sea, hay más mujeres que teletrabajan. ¿Ya? Y en segundo lugar, ya ahí cuando vemos al final de la serie, en noviembre, diciembre, enero del 2022, estamos hablando de que aproximadamente un 4% de la fuerza laboral teletrabaja, con una mayor prevalencia en mujeres que hombres, con una diferencia de un punto. Lo cual también nos dice que hubo un retorno importante de las personas a su lugar del trabajo. No necesariamente en todos los casos es porque esas funciones no se podían teletrabajar. En algunos casos está la demanda del empleador de volver, pero también es importante señalar que en algunos casos también hay mayor tasa de la que había previo a la pandemia, ¿ya? Y cuando uno a veces mira esas cifras, uno dice, bueno, 4% parece como bastante poco, y uno dice, bueno, en realidad como que uno estaría legislando para un grupo muy particular, vale la pena legislar, pero cuando uno esto lo transforma a cifras absolutas, estamos hablando de alrededor de 250.000, 280.000 personas que teletrabajan o trabajan a distancia. Por lo tanto, los impactos que tienen en la legislación igual son importantes. O sea, uno dice 4% es poco y uno dice, bueno, a lo mejor deberíamos poner el foco en otra parte, pero cuando hablamos de alrededor de 250.000 personas y donde hay más mujeres que hombres, efectivamente no tener políticas de conciliación puede también generar efectos de que algunas de esas mujeres tengan que salir del mercado laboral. ¿Ya? De ahí también la importancia de tener políticas de conciliación en esta materia, entendiendo que esto sí tiene que ser un paquete integral, que fue justamente lo que arrojó el diálogo social que como gobierno realizamos, donde esta política de conciliación era una de varias medidas que teníamos que desplegar para responder a las distintas necesidades de las personas. Sí, continuando con eso, bueno, las partes que se reconocen como riesgo, y ahí yo me voy a adelantar un poco a lo que va a aparecer después, que son los consensos de los diálogos sociales, es que lo que se reconoce como posibles riesgos es, y por lo cual la modalidad virtuosa de consenso es la jornada híbrida. En términos muy, muy concretos, que es lo que le explicaba a propósito de las 40 horas. Como los horarios de los colegios no coinciden con las jornadas laborales, mi hijo va en la mañana, por ejemplo, al colegio, entonces yo voy presencial, pero puedo organizarme para ir a buscarlo después y, por ejemplo, voy a teletrabajo. La jornada híbrida permite una mayor organización de ese tiempo. Entonces ahí se reconoce que la alerta está más en el teletrabajo total, porque ahí hay varias como alternativas que son importantes de ver, que significa que la presencialidad tiene bastantes beneficios, pero al mismo tiempo la jornada híbrida permite mayor autonomía. Entonces, los riesgos que nos permitían a nosotras desde la sindicalización, los diferentes espacios laborales, era lo siguiente: desconexión efectiva, poder respetar la jornada, o sea, toda esa como en estricto rigor que no desdibuje lo que pasó en pandemia, que nos quedó tan, pero que ahora esté regulado y nos permita que eso sea virtuoso para la conciliación. Siguiente, siguiente, que es lo que acabo de explicar. Siguiente. Ya, y aquí para ir, avanza una más, por favor. Ahí, para que después lo explique el subsecretario en términos como muy, muy concretos.
aparecieron diferentes consensos de medidas que hacen este paquete integral de medidas de conciliación. Una de las grandes consensos que se pide es la jornada híbrida como la posibilidad de una de las medidas de conciliación. Otra que tiene que ver con medidas de corresponsabilidad efectiva, pues ustedes se darán cuenta que son muy pocos hombres los que se toman efectivamente estas medidas. Sí, dos, que tiene que ver con salacuna, una forma de poder reformar el derecho actual de salacuna, pero también, y esto es muy importante y por eso el subsecretario va a explicar las siguientes como pilares de las medidas de conciliación, es que además fueron muy partícipes mujeres que por naturaleza las funciones no pueden ingresar al teletrabajo. Ellas tienen otras como, digamos, se despliegan en otras áreas del trabajo. En ese punto de vista, fueron muy protagonistas también mujeres de servicios, por ejemplo, comidas rápidas. Y ellas explicaron algo que es muy sensible porque ustedes lo deben recordar año a año que nos pasa a propósito del virus sincicial, que es que año a año está muy invisibilizado en el mundo del trabajo que las vacaciones de invierno, las crisis de invierno y las vacaciones de verano son un problema muy agudo en las mujeres, pero muy invisibilizado. Ellas contaban que al ser mujeres mayormente familias monoparentales, en diciembre muchas se veían obligadas a renunciar para volver al mismo empleador en marzo, lo cual ustedes comprenderán que es muy nocivo porque no pueden tener estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque los niños tienen vacaciones de verano. ¿Quién cuida a esos niños? Yo necesito el colegio para poder trabajar, aunque sea a media jornada. Pasa lo mismo en invierno, que es lo que también explicaban, que tienen que hacer uso de otras formas que siguen aumentando estereotipos de género, como de trabajadora problemática en torno a la maternidad, que al fin y al cabo es recurrir a licencias, que recurrir a permisos sin goces de sueldo, etcétera, pero sigue siendo un sacrificio individual de ver cómo yo me las arreglo sola para poder mantenerme. Entonces ahí nosotros ingresamos, y esto es muy importante para que su secretaria pueda explicar los tres pilares. Nosotros, no es lo que se está discutiendo hoy en día en la Comisión de Trabajo, no es un proyecto de teletrabajo, es un proyecto de conciliación, una primera patita de conciliación, un primer pilar, que viene a modernizar el título 2 del Código del Trabajo, que es el que protege la maternidad, paternidad y vida familiar, lo moderniza ingresando principios jurídicos, rectores de corresponsabilidad, parentalidad positiva, etcétera, pero también ingresa las jornadas híbridas como derechos de cuidadores y cuidadoras, pero por otro lado los derechos preferentes, que tienen que ver con este circuito de mujeres en trabajos de más servicios, que es la posibilidad de tener preferencia para pedir mi feriado legal en estos periodos de que el Mineduc dictamina, por ejemplo, las vacaciones, o pueden modificar turno de manera transitoria para no tener que salir del mercado laboral. Entonces, una batería de herramientas que busca cuidar el vínculo estable. Eso por mi parte, para que el subsecretario pueda explicarles la política integral que presentamos de conciliación. Bien, solo para finalizar, creo que uno de los elementos positivos de la discusión que se dio hoy día en la comisión es que más allá después de las fórmulas jurídicas y de la discusión más específica de cuál es la mejor forma de avanzar en este tipo de políticas, había un consenso transversal de los déficits que hay en el país sobre políticas de conciliación, de políticas de corresponsabilidad, de que no hay una única medida que resuelva el conjunto de los problemas que emergieron en el momento de las mesas de diálogo, pero que hay que ir construyendo pilares. ¿Ya? Como saben, nosotros como gobierno hemos planteado la necesidad de ir avanzando en la construcción de un sistema nacional de cuidados. Los sistemas nacionales de cuidados en el mundo demoran varios años en construirse, que exceden con creces al gobierno de turno. Por lo tanto, hay que ir construyendo ciertos consensos como Estado de la necesidad de avanzar en esa dirección. En segundo lugar, porque tienen costos importantes y sobre todo en la medida que estamos en una transición demográfica bien relevante, los costos de los cuidados y el reconocimiento de los cuidados como trabajo van a ser crecientemente importantes para el país, no solamente pensando en niñas, niñas y adolescentes, sino que en las distintas necesidades de cuidados que hay en el país. Y por lo tanto, ese es un pilar que va a ir avanzando en una temporalidad importante, pero eso no quita, no obsta, a que en el presente podamos empujar medidas que vayan resolviendo parcialmente estos problemas. Es un poco en esas dos temporalidades en que se enmarcan las iniciativas del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en diálogo obviamente con los trabajos que está haciendo el Ministerio de la Mujer y también el Ministerio de Desarrollo Social. En esa línea que nosotros al menos propusimos, a partir de estos diálogos, tres pilares para ir avanzando en esta dirección. El primero, que es el proyecto que hoy día se aprobó en general en la comisión, que básicamente lo que busca es este derecho a un teletrabajo parcial o total, o si ustedes quieren de jornada híbrida, que permita justamente a padres, madres de niños o niñas menores de 12 años, o bien personas que tengan a su cuidado, personas con discapacidad moderada o severa, poder acceder
a este derecho. En segundo lugar, algunas medidas para conciliar de mejor manera las vacaciones, los feriados legales con las vacaciones del Mineduc. Y tercero, también estos pilares que decía Daniela respecto a incorporar ciertos principios en nuestro Código del Trabajo que vayan en el tiempo haciendo que vayamos armonizando toda la legislación laboral bajo estos principios. En segundo lugar, avanzar en la extensión del derecho a sala cuna desde la perspectiva del Código del Trabajo. Como bien saben, en el Código del Trabajo hay una limitación del derecho a sala cuna para aquellas empresas que tengan menos de 20 mujeres contratadas, lo cual genera una serie de desincentivos, barreras, costos laborales. Solamente para que se hagan una idea, la brecha salarial en el país, dependiendo de la medición, está en torno a los 20 puntos, 20% de diferencia entre hombres y mujeres, lo cual se ha mantenido súper estático en el tiempo, y el efecto que tiene la expansión del derecho a sala cuna en la reducción de las brechas es sumamente relevante. La sala cuna tiene dos efectos muy importantes. El primero es que aumenta la participación de las mujeres en el mercado laboral, y segundo, que es que ese costo que tiene el empleador de pagar la sala cuna, por decirlo así, al extenderlo primero a hombres y a mujeres y tener un mecanismo más solidario de financiamiento, hace que ese costo ya no sea tal y por lo tanto inmediatamente la diferencia salarial se reduce y tiene un efecto muy significativo en la reducción de brecha salarial. Por supuesto, nosotros hemos planteado que esto tiene que ir de la mano con ciertos criterios educativos, o sea, que tiene que haber cierta regulación de quienes prestan el servicio, de la necesario fortalecimiento que tiene que tener también el sector público, así como también hacer más conciliables los horarios de las salas cunas con los horarios laborales, que también es una de las dificultades que hace que muchas veces se tengan varios servicios de cuidado justamente para cubrir esa jornada laboral, y cuando esos costos son muy elevados, finalmente a veces la decisión de esa madre o de ese padre finalmente de no trabajar en el mercado laboral remunerado o trabajar en el mercado laboral informal justamente por estas dificultades. Y finalmente una serie de proyectos piloto que hemos desarrollado, de hecho se desarrolló, está desarrollando aquí uno en la región de Valparaíso, que es de algunos programas de inversión a la comunidad que tenemos en distintas regiones del país. Reconocer en muchos casos donde algunas personas que se dedican a los cuidados ya por largo tiempo y que por esa razón no han podido volver a estos programas de inversión social, nosotros lo que hemos hecho es decirle, mira, reconocemos tu trabajo como cuidadora, lo certificamos a través de Chile Valora y les entregamos una remuneración por ser cuidadora. Por lo tanto, estamos dando algunos primeros pasos para reconocer un trabajo de cuidado como trabajo, segundo, que sea trabajo remunerado, que se enmarque dentro de los principios de trabajo decente, y además que tenga una certificación cuando, por ejemplo, esa persona deje, por ejemplo, de tener al cuidado un familiar, porque por distintas razones esa persona pueda volver al mercado laboral formal y con esa certificación poder trabajar, como les decía, en un trabajo que va a ir creciendo en el tiempo. Las necesidades que vamos a tener como país en contar con una fuerza laboral especializada en cuidados va a ser creciente, y por lo tanto también como ministerio estamos muy en línea con ir fortaleciendo todavía con pequeños pilotos, pero con el objetivo de irlos escalando en el tiempo. Así que yo diría que eso es básicamente lo que está recogido en ese informe, que después ustedes van a poder leer con más detalle, pero también dando cuenta de que algunas de estas medidas o ya se están tramitando aquí en el Congreso, o bien ya se están implementando porque son resortes simplemente de servicios dependientes del Ministerio, y otros que, como bien pudieron conocer ayer en el anuncio de pacto fiscal, están necesariamente condicionados a recursos adicionales que nos permitan justamente expandir estos pilares de conciliación y extender también y fortalecer los principios de corresponsabilidad, justamente con el objetivo de aumentar también, por un lado, la participación laboral, construir trayectorias laborales más estables en el tiempo, pero también otorgar, sobre todo a las mujeres, de mayor autonomía económica. Eso, Presidenta. Muchas gracias al Ministerio del Trabajo, a su subsecretario, a la señorita Daniela López por el trabajo. Yo he podido asistir a la presentación del texto, luego a la presentación de la ley. Si bien este proyecto no se va a tramitar en nuestra comisión, sino en trabajo, el homólogo en el Senado, de aquí en la Cámara de Diputados, creía que era fundamental que pudiéramos escuchar todo lo que tenía que ver con este proyecto de ley, porque además vino para acá una de las organizaciones, Yo Quiero Estar, la escuchamos, yo lamentablemente no pude estar en esa ocasión, sin embargo es
una situación que luego de la pandemia las mujeres siguen insistiendo en flexibilidades laborales. Les quiero dar la palabra antes de yo hacer algunas preguntitas o algunas acotaciones. Diputada Morales, diputada Erika Olivera, palabra. Ahí las dos primeras. Gracias, presidenta. Saludar al subsecretario, también a la funcionaria que lo acompaña. Y primero, creo que es un proyecto muy importante, que este proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo y tal como lo decían ustedes, que tiene que ver un poco también con medidas de conciliación, que es distinto a un teletrabajo de forma totalitario, ¿cierto? Y a mí la pregunta sí que pudiesen a lo mejor aclararme un poco con respecto, presidenta, a la forma. Antes que eso, quiero también hacer un reconocimiento a todas las organizaciones. Este fue un proyecto impulsado por la sociedad civil y por muchas organizaciones, no tan solo de mujeres, sino que también, pero mayoritariamente mujeres, estuvieron involucradas estas medidas. Y una de las preguntas que tengo la duda, que no fue, creo que no se presentó, no se indicó en la presentación, es cómo finalmente el empleador con la trabajadora o el trabajador, que cumpla obviamente con el perfil para poder optar a estas medidas de conciliación, eh, llegan a un acuerdo. Se le entrega una propuesta por parte de la trabajadora en un plazo de, no sé, 20 días, 30 días, y finalmente el empleador acepta esa propuesta, la evalúan entre los dos, y cuáles son las herramientas que la ley va a permitir para que esa mujer u hombre puedan tener un teletrabajo o puedan tener jornadas híbridas de la mejor manera posible. Y lo digo porque yo vengo de una región en donde no hay conexión a internet. Muchas veces está eh, el acceso a las carreteras o trabajos genera muchas veces distancias que no permiten la conectividad para las mujeres, en términos de poder tener a lo mejor que esta ley se pudiese implementar para ellas también. Y lo hablo lo hablo desde aquellas mujeres que efectivamente, a lo mejor el acceso hoy día todavía no les va a poder permitir poder optar a esta iniciativa de ley. Diputada Olivera y después diputada Marta Bravo. Muchas gracias, presidenta. Saludo al subsecretario. Y su nombre se me olvidó. Daniela, lo voy a anotar porque se me olvida. No, los saludo y le agradezco por la presentación. Bueno, como bien dijo usted, presidenta, un tema que trajeron aquí las organizaciones y también Yo Quiero Estar, que es una de las organizaciones que vino a exponer acá sobre el teletrabajo, em, y que en esa oportunidad eh, lo que tratamos de dejar en claro de la importancia que tiene avanzar en estas políticas públicas, porque al final no es solamente cambiar o mejorar la legislación, sino que también mejorar o crear políticas públicas que vayan, como bien dijo el subsecretario, que pasen de un gobierno a otro y que ojalá tengan continuidad. No que se quede solamente ahí y que venga después otro gobierno y borre lo que se escribió y traten de cambiarlo nuevamente, porque así no tenemos avances. Y me parece perfecto todo lo que exponen, porque creo necesario hoy día ir en ese cambio del teletrabajo, de la desconexión o el teletrabajo o modalidad híbrida, que también es súper importante. Los porcentajes que se mencionan son también de preocupación porque, como bien dijo también el subsecretario, pueden ser 250.000, 260.000 personas las que hoy día han tenido que dejar, ¿cierto?, su fuente laboral o simplemente no van en búsqueda de trabajo, no porque no quieran, sino que porque no están las facilidades creadas. Y que quizás puede ser un número muy pequeño si miramos el universo de población que tenemos en el país, pero al final también aquí hemos dicho en más de una oportunidad que uno tiene que legislar no solamente para las mayorías, sino que también para esas personas que son un grupo quizás en menor número, pero son importantes también. Y la única pregunta que le quiero hacer, porque me quedó dando vuelta, es que
este proyecto o estos proyectos o políticas públicas que se van a ir presentando están condicionados a la aprobación de la reforma tributaria. Eso fue lo que entendí y me gustaría si me lo pueden aclarar. Eso, Presidenta, muchas gracias. Diputada González, Marta González. Gracias, Presidenta. Quiero también sumarme a las palabras de valoración hacia este trabajo. Sé que este trabajo es un arduo trabajo de poder poner en el centro de la discusión pública y social el tema de los cuidados, de la corresponsabilidad y cómo este concepto de corresponsabilidad que se incorporó, yo creo, hace aproximadamente 10 años en nuestro país, cómo este concepto de corresponsabilidad deja de ser solo un concepto abstracto y se traduce en medidas concretas para poder ir a apoyar esta carga que tienen las mujeres. Hoy día la estadística nos dice, ¿cierto?, de 10 cuidadores, 8 o 9 son mujeres. El tema de, no sé, bueno, uno que ha transitado por todas estas vivencias también es cosa de ir a las reuniones de apoderados y ver que la mayoría son mujeres, etcétera. Entonces, toda esta carga que las mujeres han absorbido, y hoy día le decimos a la sociedad, efectivamente aquí tiene que haber una corresponsabilidad. Y aquí se señala siempre mucho al Estado y las políticas públicas, pero aquí hay otros entes que también tienen que colaborar con la corresponsabilidad. O sea, primero, la corresponsabilidad parental, madre, padre, etcétera. Segundo, Estado y empresa y el mundo privado. Entonces, también como nosotros ponemos esta necesidad de la sociedad y de las mujeres al centro y podemos empujar en que todos los organismos colaboren con esta corresponsabilidad. Me parece un trabajo que es tremendo, también, como decían, tomado desde las organizaciones, pero hoy día hay un gobierno que escucha, que acoge, que genera estos diálogos, que sistematiza, que pone todas las aristas también, porque esto tiene muchas aristas. El teletrabajo por sí solo no es una medida de conciliación, entonces también hay que complementarlo con otras medidas, pero que ya estemos con temas como esto en la mesa, con el tema de las organizaciones en mesas de trabajo, para mí dice mucho y lo valoro tremendamente. Así es que tampoco queremos que sea una política de un gobierno, sino que sea una visión de un país, pero ya se están fijando los cimientos para aquello. Así es que yo solamente quiero valorar el trabajo y que sigamos avanzando en la corresponsabilidad, porque ya sabemos cuánta carga han tenido que sostener las mujeres en sus hombros, cosa que también han dejado de participar del mundo laboral, han tenido menores remuneraciones, inclusive le han costado para poder ascender en sus puestos de trabajo, etcétera. Y como decíamos, que la maternidad no sea castigada y que hoy día también está en un debate público, que es hoy día también la reforma de pensiones, que da cuenta de por qué las mujeres también tienen estas pensiones más bajas, por haber absorbido o haber sido las únicas que se encargaron de las labores de cuidado, de crianza, etcétera. Entonces también es un conjunto de temáticas que a lo largo de la vida de las mujeres la van afectando en una u otra materia. Así es que agradecer el trabajo también del subsecretario, del ministerio y por supuesto también de las organizaciones sociales que también han estado, como digo, hace muchos años poniendo o tratando de poner en el centro este tema. Gracias, Presidenta. ¿Quién más quisiera tomar la palabra? Sí, yo muy identificada. Yo también quisiera... Bien, nos sumamos. Yo quiero poner algunos puntos en relevancia. Primero que todo, bueno, para mí era de la mayor importancia de que pudieran exponer cuando nos invitaron la primera vez, Daniela, a conocer este librito que ustedes tienen ahora en sus manos. También ahí le pedí, pucha, llévame para las diputadas, era importante. Había un código QR, pero no es lo mismo leer del computador o del celular que de aquí. Entonces ahí ya... No. Entonces era muy importante que ustedes tuvieran el papel en sus manos, pudieran conversarlo. Creo que este proyecto de ley, al igual que algunas políticas que están llevando a cabo el gobierno del presidente Gabriel Boric, por ejemplo, la ley de pago efectivo de pensiones de alimentos es un paso. El proyecto de ley que está viendo la subsecretaría de Mideso, Francisca Perales, con respecto
al Sistema Nacional de Cuidados, viene a conversar también con este proyecto de ley y yo creo que lo importante es que ponemos los cuidados al centro. Luego de la pandemia nos dimos cuenta que los cuidados no son una situación excepcional del ser humano, sino que es parte de la humanidad. Nadie se sostiene solo ni cuando somos pequeños ni cuando somos adultos, porque somos frágiles como seres humanos. Sin embargo, hay algunas estadísticas que nos dicen que el cuidado va en los hombros más de las mujeres que de los varones. Y ahí es muy importante el término corresponsabilidad que plantea la diputada González, pero no solamente tenemos que avanzar hacia una corresponsabilidad hombre-mujer o el tipo de familia que tengamos, mujer-mujer, hombre-hombre, da lo mismo, sino una corresponsabilidad que esta situación que es tan cotidiana y que es meramente humana, que es cuidar, no solo sea una carga familiar. Estamos viendo que el cuidado lo estamos tomando como si fuese algo propio solamente del núcleo familiar. Rájate con tus propias uñas, hay que cuidar a la mamá o alguno deja de trabajar. Lo que queremos, yo creo que hacia el futuro, y eso es importante que pongamos los problemas como solución de futuro, es que la corresponsabilidad no es solamente tanto a padres o madres, sino la responsabilidad del Estado, la responsabilidad de la sociedad, la responsabilidad de las empresas. No solamente lo que hacemos en nuestra familia, porque a todas las familias les toca cuidar. Por eso es una política de Estado. También creo que es muy importante que en cualquier política pública no caigamos en que tengamos mejores formas de cuidado y esas que queden siempre para las mujeres. A las mujeres no queremos cuidar mejor. Creo que eso también tenemos que ir despejando aquello. Las mujeres y la sociedad tienen que cuidar entre todos y todas. Yo creo que eso es algo súper importante. Y creo que hay que mirar los problemas del trabajo, sobre todo pensando en nuevas formas de trabajo, y ahí efectivamente no podemos quedarnos con que el teletrabajo es la única solución. Y aquí yo quiero poner un punto respecto a la violencia que aumentó en la pandemia y el peligro también que puede ser insistir solo en teletrabajo. Una mujer puede estar una semana con un combo en el ojo y que no la vea nadie porque genera trabajo en su casa. Y sabemos que salir al mundo laboral también permite redes de protección. Entonces, yo sé que las mujeres insistentemente decimos teletrabajo para poder cuidar de mejor manera. Ahí Daniela planteaba, abarata los costos en el transporte, una es más dueña de su tiempo. Sin embargo, nunca hay que olvidar que no solamente en la pandemia subieron las estadísticas de salud mental, sino de violencia en las familias, sobre todo la violencia intrafamiliar. Y ahí hay que tener un ojo y hay que tener claridad en que tenemos que ir observando bien los tipos de flexibilización, porque, insisto, no es lo mismo una mujer que vaya todos los días al trabajo a una que se queda una semana y que pueda tener un combo en el ojo sin que nadie la mire, sin que nadie de la sociedad sepa que eso sucede. Entonces, hay que ir avanzando con cuidado y legislando siempre con perspectiva de género, a mi parecer. Quiero agradecerle a la subsecretario, a Daniela. Conozco de cerca el trabajo. Insisto, era muy importante para mí que estuvieran en esta comisión. Ojalá puedan darles también estos agradecimientos a la ministra, porque efectivamente creo que vamos avanzando con respecto a conciliación. Y lo último, hace poco estuvimos con algunas enfermeras del Hospital de San Felipe, hablando de cómo se hace posible la sala cuna nocturna. Hay que pensar también que muchos de los trabajos de hospitales, los turnos no son de 8 a 6, son 24 horas. Y ahí también tenemos algo que avanzar respecto a quienes nos cuidan en nuestra salud y cómo equilibran sus maternidades. Jardines, salacunas 24, y por ejemplo ahí el Servicio de Salud Concagua, contarles la experiencia, vamos avanzando en aquello de que existan salacunas 24 horas, cosa de que las madres puedan hacer los turnos, porque el turno de noche es mucho más rentable económicamente que ir a hacer una actividad administrativa. Cuando las mujeres en salud cambian a la administración, ganan mucho menos que cuando hacen turnos de trabajo. Diputada Mix, y vamos terminando. Gracias, Presidenta. El otro día cuando tuvimos a la biblioteca acá, Presidenta, presentando el libro que tuve la suerte de coordinar
En realidad, lo único que está escrito en el libro mío es la introducción y la presentación, pero le pusimos harto empeño en ese libro. Y una de las cosas que decían los funcionarios de la biblioteca eh, era respecto de algo que nosotros venimos en espacios multilaterales discutiendo hace mucho rato, que tienen que ver con los presupuestos sensibles al género. Entonces yo igual quiero preguntarle al subsecretario y a la Vale si es que efectivamente en esta mirada, en este trabajo que ustedes están desarrollando, comunidad de transversalización de género dentro de la subsecretaría, han incorporado esta mirada de los presupuestos sensibles al género, entendiendo, lo hablábamos el otro día, de lo importante que era, porque efectivamente lo que tiene es una mirada de mayorías. ¿Ah? Cuando yo eh, pienso en una política pública y aspiro a llegar a la mayoría con esa política pública, no puedo dejar de pensar que somos el 51% de la población. Por tanto, ese presupuesto debe tener alguna carga de género a la hora de votar. Y a propósito que nos vamos a enfrentar a ese proceso en un par de meses más, si no está, sería bueno que lo incorporaran, y si está, los felicito de antemano. Eso es. Muchas gracias. El subsecretario, si es que tiene preguntas, si es que está bien preguntas. Creo que la de la diputada Olivera y la del empleado mix. No, bueno, primero agradecerle a la comisión a nombre de la ministra que, como saben, está 150% en este momento ocupada en la reforma de pensiones, pero que eso no significa que esta agenda no deje de ser súper prioritaria. Estuvimos también en la ley Karin, hemos estado en distintas, la ley de violencia externa. También hay que considerar que estamos empezando la etapa de implementación del convenio 190 de la OIT, es decir, estamos en una agenda bien intensa, y particularmente en este tema yo diría tres cosas respecto a las preguntas. La primera es que el proyecto de conciliación, yo creo que tiene dos elementos que son bien importantes de considerar. Primero, que esto se enmarca dentro de la ley de teletrabajo que ya existe. Y eso hace de que esta modalidad particular, como derecho a tener teletrabajo total o parcial, de acuerdo a ciertas necesidades de cuidados, y que siempre obviamente que las funciones del cargo lo permitan. Hay en algunos casos, como saben, que no se puede teletrabajar, quedan amparadas dentro del marco de la ley de teletrabajo. Por lo tanto, hay todo lo que tiene que ver con materia laboral, de protección al trabajo, se mantiene. Eso es bien importante señalar. Dicho esto, creo que también es bien importante, algo que quizás destacamos poco de este proyecto, es que el proyecto incorpora tanto la necesidad de que el empleador evalúe los riesgos psicosociales al cual los trabajadores o trabajadoras se enfrentan, sobre todo pensando en aspectos como la doble presencia u otros que se pueden acentuar muchas veces, y por otro lado también que obliga al empleador a incorporar medidas de sensibilización respecto a la conciliación, porque esto, claro, va a ser un cambio legal, tiene un mecanismo. La persona que cumple con los requisitos de ser padre o madre, el certificado de nacimiento, la tuición legal o estar en el Registro Nacional de Cuidadores con alguna de las situaciones que considera la ley, va a exigir este derecho. De ahí se llega a algún ajuste de acuerdo a las necesidades del trabajador y la respuesta que le dé el empleador, pero esto también es un cambio cultural. Y estas leyes siempre tienen ese doble efecto: por un lado la obligación de instalar un derecho, pero también un cambio cultural, y en ese sentido creemos que es muy importante que además se incorporen medidas de conciliación. Así que esos dos elementos creemos que van a permitir, por un lado, ir avanzando, y además considerando que también el trabajo a distancia, que no necesariamente es teletrabajo, sino que puede ser un trabajo manual, pero que se realiza desde la casa, también está considerado dentro del proyecto de ley. Respecto a la pregunta de presupuesto, de lo que nosotros aquí estamos anunciando, el que sí está condicionado a los resultados del pacto fiscal es la extensión del derecho a sala cuna. Por lo menos en las estimaciones que se hacían el día de ayer y que informó Hacienda, tanto los primeros pilares del Sistema Nacional de Cuidados como la extensión del derecho a sala cuna significan algo así como un 0,3 de recaudación adicional, de esos 2,7 de los cuales se ha hablado a nivel general,
que hay una parte importante que va a pensiones con el alza de la PGU, pero para que se hagan una idea, era algo así como 1.2 para PGU y 0,3 para Sistema Nacional de Cuidado más extensión del derecho a sala cuna. Por lo tanto, sí, ese particularmente sí está condicionado más allá que nosotros hemos declarado nuestra voluntad de avanzar en ese derecho. Daniela, no sé si podrías incorporar el punto que se plantea en la violencia Sí, y las jornadas híbridas. muchas gracias, presidenta. Bueno, muchas gracias a todos por el reconocimiento del trabajo. Ahí está la síntesis en ese informe, que es público también, y las audiencias que se hicieron también son todas públicas. Para si desean después conocer más en detalle, pueden ver a todas las mujeres que participaron. Sus realidades están en la página de la subsecretaría, cada una de las audiencias. Y también, por ejemplo, el debate acerca de la necesidad de avanzar en corresponsabilidad afectiva. Acerca de la violencia de género, nosotras de hecho somos muy, como encargadas de género, muy sensibles a la materia y creemos que nunca se debe disociar ninguna legislación de la violencia, porque eso en la práctica en las mujeres no existe. Eso es una discusión, digamos, mucho más técnica, pero disociada de la realidad. Y hay cosas que son bien interesantes como de ver. A propósito de lo que decía el subsecretario del convenio 190, una de las particularidades interesantes del convenio 190 es que incorpora la violencia doméstica o violencia intrafamiliar, como se dice en Chile, como obligación del empleador. Esto tiene dos componentes bien interesantes a propósito de lo que decía la presidenta de la comisión acerca de las diversidades de familia. Se suele legislar creyendo que hay una realidad más mayoritaria que podría ser como la familia tradicionalmente compuesta. Chile ha ido avanzando en una diversidad de familias muy importante, por lo cual nosotros tenemos muchas familias monoparentales y también las que se llaman como familias ensambladas. ¿Cuáles son? Cuando uno ya se divorcia y tiene la posibilidad de tener, exacto, los míos, los tuyos, los nuestros. Esa es una realidad cada vez más masiva en Chile, pero ¿por qué me quiero referir a esto? Porque la violencia doméstica, y a propósito de los casos que ustedes ven, que yo sé que lo siguen permanentemente, no solo se expresa al interior del hogar, que podría ser en esta composición, sino que también a momentos de separación o divorcio, a propósito de la contingencia de la relación directa y regular, que ustedes lo están viendo que es bien preocupante. El teletrabajo, en otras evidencias internacionales, cuando tenemos, por ejemplo, agresores que no cumplen las medidas cautelares, es decir, van al trabajo a buscar. Si uno ve, por ejemplo, los dictámenes de las resoluciones de tribunales de justicia, las medidas cautelares van a una prohibición de acercamiento, no solo del hogar, en cualquier lugar en que esté la víctima. Por tanto, también su lugar de trabajo, solo que Chile recién va a avanzar a estándares internacionales a propósito de la ratificación de la Convención 190. Se ocupa muchas veces esta modalidad en protección de la víctima si tenemos un agresor disruptivo en términos de medida cautelar. Les digo eso ¿por qué? Porque es importante mirar cómo en la realidad la diversidad de familias. No todas por ejemplo, no todas las mujeres u hombres se mantienen siempre en una relación estable en el matrimonio hasta el final. Hay muchos divorcios que ocurren en Chile, hay familias monoparentales que ocurren en Chile, hay familias diversas y la violencia se expresa en diferentes espacios. Entonces, esto se puede ocupar como mecanismo de protección, pero también se puede ocupar, como bien se decía acá, una posibilidad que tenemos que estar monitoreando, y ahí muy importante que se ingresa de una manera muy fortalecida a la seguridad y salud en el trabajo en esta legislación, con obligaciones a los empleadores asociadas a las mutualidades, como para que podamos, como nosotros tuvimos la violencia de género muy presente, y por lo mismo nuestras autoridades aceleraron mucho la ratificación del convenio 190 para que esa herramienta ya ingresara a cualquier legislación de políticas de igualdad de género en el mundo del trabajo. Eso por una parte. Y para terminar con esta idea, porque nosotros tenemos plena conciencia que ustedes además ven legislación en su conjunto en términos de mujeres. Porque para nosotros es muy importante que miren esto como en concordancia a lo que se está haciendo con el Ministerio de Desarrollo Social, las políticas en contra de la violencia de género, etcétera. Porque el derecho, en particular en Chile, pero a nivel mundial, también tiene un sesgo estructurante. La realidad de las mujeres, a pesar de que somos el 51% de la población, es excepcional. Se nos incluye de manera excepcional. En términos muy contexto, en derecho de familia, la única institución que reconoce los cuidados es la compensación económica al momento del divorcio. Nada más del derecho de familia va a reconocer la valoración de los cuidados, y eso no lo puede ver de manera clara, y somos el 51% de la población, pero el cuidado está invisibilizado. Por otra parte, ingresó recién en las pensiones de alimentos, a propósito de los avances en la discusión de los derechos de las mujeres. Esta es primera vez, y esto es una de las cosas que nosotros como que más empujamos con convicción, y creemos que es un gran avance en reconocimiento de derechos, que sería la primera vez que el Código Laboral, que tiene un sesgo muy de un modelo masculino en el mundo del trabajo productivo,
va a reconocer las labores de cuidado no remunerado que cargan trabajadoras y trabajadores asalariados, lo cual para los estándares de igualdad y no discriminación en Chile es muy importante. Entonces creo que esto todo dialoga a propósito de lo que se logra avanzar en estas discusiones más integrales, pero que permiten que las mujeres, en particular desde nuestro punto de vista, podemos otorgar mayor seguridad económica, es decir, autonomía económica. Mujeres sin derecho al trabajo son mujeres mayormente expuestas a la dependencia y a la violencia de género. Y eso para nosotros es el punto clave del empuje de esta ley. Entonces, eso les quería contar porque sí tuvimos muy presente la discusión de violencia y creemos que coincide con los estándares internacionales. Muchas gracias. No, sí, disculpe, sí, por supuesto, diputada Báez. Sí, muy breve porque se tiene que retirar el subsecretario. Pero no quiero dejar de estar feliz. Bueno, no, solo decir que con respeto porque no pude oír en realidad así que puede que esté repitiendo temas, no sé, pero no quiero dejar de opinar en el sentido que a mí, y justo ojeé aquí, estaba ojeando encontré la página. Sí, aquí lo tengo, pues estaba hojeando justo lo que yo me daba vuelta y en la página 61 y la 62, particularmente donde habla el derecho a la cuna. O sea, yo creo que es una cuestión súper práctica, concreta, más allá de compartir lo que ha dicho la presidenta en esto del teletrabajo, que igual los episodios de salud mental, de violencia, quizás se han invisibilizado, porque claro, no se protegen, no tenemos esa red de protecciones o de protección de los cuidados, que hoy día es un tema instalado y obviamente no son es parte de una familia, a veces no es un niño, un adulto, en fin, o un discapacitado, pero la sala cuna para mí es un tema que es pero prioridad. Entonces, solo que se lo transmitan a la subsecretaria, más allá de entrar en el debate del pacto de cómo se financia, ¿no? No entremos en eso, claro, porque empezamos a sacar cuentas y nosotros creemos que tenemos las cuentas donde permite eso porcentaje, pero quiero que, como está en la Comisión de Mujeres, que dejara instalada mi opinión, Presidenta, que la Sala Común Universal, un tema que ya tiene que avanzar más allá de acá, también dicen la 62, de cómo fiscalizar también esta entrega de bonos, o sea, ahí hay un punto que es, pero muy, que pega, pero directo en la vida diaria, en el bolsillo al final, porque para dejar le dan el bono y si no tiene la sala cuna donde haya de ese valor, ¿cómo lo hace? Aunque sea 20.000 pesos, 30 diferencias, si no están, no se puede lograr finalmente esa colaboración desde el Estado, en este caso, para compatibilizar el trabajo de las mujeres y en el fondo cuidado de familia versus trabajo. O sea, creo que solo quería hacer el punto porque esto de la sala cuna universal que se viene hablando hace tiempo, y sala cuna, pero universal es lo que nosotros planteamos, es un tema pero muy relevante. Yo estoy convencida que resuelve una gran cantidad de necesidades en este sentido para poder hacer que estemos más a la par y, como digo, compatibilizando nuestros roles. Yo ya de abuela, porque ya, pero tengo mis hijas que es atroz esto de cómo quedan, con quién quedan los hijos cuando tienen que ir a trabajar, porque la abuela no puede, y peor cuando la otra abuela siempre puede, y yo no puedo. Entonces, tengo culpa y no quiero tener culpa. No quiero que el Estado me resuelva mi problema, pero que pueda hacer como cualquier ciudadana nos puede ayudar. Va a quedar grabado. Gracias. Eso era, gracias, Presidenta. Ve que en esta comisión siempre me doy cuenta que tenemos más cosas en común que diferencias. O sea, yo creo que para todas, sin importar qué banderas políticas estemos levantando, la sala cuna como un derecho para los niños y las niñas, para que las madres puedan trabajar tranquilas, creo que no tenemos un punto en común. Yo creo que desde ahí es bastante importante avanzar. Muchas gracias por venir, gracias por la información, gracias por los libros y nos estamos viendo en otra oportunidad, subsecretario y Daniela. Ya, nos toca ahora votar. Sí. Sí. Diputada Bravo. Lía Bravo. No, si lo anoté ya. Gracias, Presidenta. Voy a enlazar toda la exposición realizada por el subsecretario
porque esto tiene mucho que ver con la oportunidad que tienen las mujeres, que tenemos las mujeres para acceder al mercado laboral y en todos sus niveles, desde el trabajo manual, trabajo intelectual, el hacer una carrera, el, el lograr cargos directivos, gerenciales en las empresas. ¿Y por qué hago alusión a esto? Porque quiero manifestar mi preocupación. Aquí con la diputada Weiss diferimos, pero las dos estamos en la Comisión de Economía. Y quiero manifestar mi preocupación porque en la Comisión de Economía no tenemos un apoyo como el que tuvimos acá. Lamentablemente ha habido... No, no. La mayoría sí, Flor, sí. No, Sofía, tú y yo. Sí. Bueno, retomo. Existe una preocupación de mi parte porque considero que ha habido un sesgo en cuanto a la invitación de expertos y de incumbentes que al final inducen o llevan a concluir de que el proyecto de ley no tiene mucho sentido. Incluso han ido a exponer mujeres que cuestionan el proyecto de ley. Entonces, como representante de esta comisión de mujeres que en su mayoría aprobó el proyecto, yo considero importante solicitar, no hacer una nota, sino que solicitar como un espacio para defender la postura de la Comisión de Mujeres. Entonces, yo le quería señalar a todos ustedes que yo estoy disponible, salvo que también, no sé, quiera ir la presidenta, qué sé yo. Nosotros. ¿Por quién llegó a Economía? ¿Quién lo pidió? Lo pidieron en sala. Entonces, pero yo creo que sería interesante eso, o sea, como defender por qué nosotros aprobamos este proyecto, para también vinculado a la historia de la ley, porque realmente a veces uno me siento como cuestionada, así como, oye, pero ¿cómo aprobaron esto? Entonces, por eso yo creo que he guardado silencio porque yo considero que es mejor presentar una defensa contundente con muy buenos fundamentos como para contrarrestar esta sensación o impresión que se están formando varios colegas de la Comisión de Economía. Eso, Presidenta, gracias. Entonces lleguemos al acuerdo a pedir un espacio, Ana María, llegamos al acuerdo para pedir un espacio en la Comisión de Economía como mujeres, como me refiero como a un espacio como punto en la tabla para nosotros defender el por qué aprobamos tan rápidamente. No fue tan rápidamente tampoco, si le discutimos harto respecto, es sociedad anónima, ¿cierto? Es sociedad anónima, ¿cierto? Vino la subsecretaria, nos acompañó en varias oportunidades, escuchamos también incluso a las mujeres de la sociedad anónima que ellas nos pedían más de lo que el proyecto era, así que si todas tienen para bien que lleguemos al acuerdo de hacer un punto en la comisión, podrías exponer tú y yo te acompaño como presidenta respecto a reafirmar nuestra postura y lo que legislamos, sí, como comisión. Exacto, ¿les parece? Y como al final, nuestra opinión, la que hicimos efectiva en la votación, ¿aprobamos? O sea, ¿lo demos? Ya. Sí, exacto. Pero además en la sala cuando hay que votarlo, También. Ya. Pasemos al punto número 1 que cambiamos. Vamos a pasar al punto número 1, que en verdad es el punto número 2, que es continuar con la discusión en general del proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas Natalia Romero, Marta Bravo, Marta González, Carla Morales, Erika Olivera, Marcela Riquelme, Carolina Tello, Flor Weiss, los diputados Eduardo Cornejo y Daniel Lilayú, que modifican cuerpos legales que indica para aplicar el monitoreo telemático en los casos de violencia en el pololeo y violencia vicaria.
Habíamos quedado en acuerdo como comisión de que si ya no venía Hacienda y de preferencia la directora de presupuestos, pasáramos inmediatamente a la votación en general, porque ya llevamos como un año de tramitación y para que cumplamos los acuerdos que nos damos nuestra propia comisión. Entonces, vamos a pasar a votar en general para ya no más dilatar, porque también había un compromiso con la diputada Romero de no dilatación más. Así es que quiero cumplir mi palabra. Avisé a algunas de las compañeras colegas, la diputada Verqués, y que ya corrieran para que vamos a votar, por si ustedes pueden hablar con alguna también. Gracias, presidenta. Ahí está. Ah, ya. Una votación en general. Era con correr, eso sí. Son 7 y 34. ¿Qué nos falta? La Karen, pero tenemos para más. Ya, diputada Bachesi, ¿cómo vota? Bien, quiero justificar brevemente, entendiendo que ya hemos dicho que cuando pasemos a la discusión particular hay que encasillar bien y definir bien qué se entiende por pololeo para que esto se pueda concretar en la realidad. Voto a favor en general. Diputada Bravo, A favor, secretaria. diputada González, A favor, secretaria. diputada Medina. Diputada Morales, A favor, secretaria. diputada Olivera, A favor. diputada Mix, A favor. diputada Romero, Agradeciendo la disposición de la presidenta de la comisión, secretaria, a favor. diputada Weiser, presidenta. A favor. Sí, a favor. Quisiera pedir que dejáramos también una semana de indicaciones. El otro miércoles, ¿podría ser, secretaria? Sí. Chiquilla, recuerden que también tenemos una semana para poner indicaciones, o sea, el otro lunes se vencen al proyecto de carretas pesqueras que votamos, perdón, perdón. Ya, usted me entendió, pero el lunes y para este proyecto el miércoles. Sería el martes. ¿Martes? Para que el miércoles en la mañana podamos tener comparado. El martes, dijo la secretaria. Diputada Marta González. Sí. Presidenta, yo quisiera consultar si han llegado respuestas de los oficios que enviamos por el tema del proyecto digamos por el monitoreo telemático que ya está operando, pero que tiene hartos cuellos de botella y oficiamos. No nos ha llegado respuesta. Solo nos llegó el documento de la ministra de la Corte Suprema, su texto, que debiésemos, sí, ahí yo creo que desde ahí debiésemos quizás estar pensando las indicaciones. Yo sé que nuestras asesores se conocen, entonces tratemos también de que si vemos nudos críticos para la tramitación, lo vayamos dialogando con las asesoras con toda confianza, porque así avanzamos más rápido. ¿Y vamos a invitar a la ministra igual? ¿A cuál de...? A la ministra de la Mujer. Siempre está invitada el Ministerio de la Mujer. Sí. Y había un tema ahí que tenía que ver con el presupuesto y que el ministro Marcel no nos contestaron. Ahora no nos contestaron ninguno de los dos. Entonces, en ese reiterar, tal vez. habíamos quedado, sí, que pudieran venir, pero ya vamos a avanzar con el trámite solamente, legislativo al menos. Gracias, presidenta. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Vamos a votar.